Del ciudadano ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, geógrafo Ricardo Menéndez. Bien, buenos días, buenas tardes, casi buenos días. Miren, yo quería, de repente nos salgamos un poquito de lo que es el esquema formal, ¿no? De lo que sería esta conversación y, por supuesto, empezar por saludar a lo que tiene que ver, y tenemos que decirlo así, a los trabajadores y trabajadoras de CanTV y plantearlo en el esquema distinto que significa el rol protagónico de los trabajadores en una empresa del Estado, en una empresa de un Estado revolucionario, de un Estado socialista que tiene connotaciones adicionales en términos propiamente de lo que es el rol protagónico de quiénes son los actores y quiénes son los protagonistas de un proceso como el que se está planteando. En ese sentido, vale la pena, como uno de los primeros puntos, aparte de lo que es, si se quiere, el balance del año. Franco ya hacía un esfuerzo un poco en términos de esa orientación. Ahí están los números, ahí están las cifras. Eso nos permite mostrarnos ante lo que es la opinión pública, sobre todo desafiando algunos paradigmas a los que quisieron acostumbrarnos. Pero nosotros, como esta es la primera parte de la actividad, que es a lo interno propiamente de CanTV, hay algunas otras cosas que es bueno que conversemos. Posteriormente conversaremos propiamente en términos de lo público, en términos de lo que es la parte, si se quiere, declarativa, por llamarlo de alguna forma, que evidentemente tiene que ver con algunos aspectos adicionales. Fíjense, las cifras que hemos visto, que Franco nos presentaba y que tienen que ver con los valores internos, nosotros tenemos que todavía hurgarlas un poco más, hurgarlas con detalle, ver por detalles qué puede estar o no detrás de esas cifras, incluso ver aquellas cosas que con profundo sentido autocrítico pueden requerir de las 3R en términos de proceso revolucionario como tal. Pero quería plantearles adicionalmente una cuestión que es fundamental y que probablemente tiene que estar asociada a esta conversación, y es a lo que es la continuidad, el impulso en términos de continuidad en la discusión del contrato colectivo de CanTV y la trascendencia que eso tiene en términos de la manera en que enfoquemos esa discusión, en que enfrentemos esa discusión y algunos aspectos que vale la pena plantearlos. Uno, lo que es, y que todos los compañeros que laboran en esta empresa podrán revisarlo, lo que es la diferencia en el término del tratamiento de los contratos colectivos que se tuvieron en las distintas etapas de CanTV, porque hay que decir esas distintas etapas, lo que lo ha caracterizado y lo que lo ha caracterizado propiamente desde la renacionalización, ¿no? En términos del tratamiento precisamente de los trabajadores y los impulsos que se han venido efectuando en ese sentido. Es decir, cómo el tema del trabajador, cómo el tema de una visión distinta sobre el respeto al trabajador y el tratamiento del trabajador tiene un rol protagónico en este tema que se está planteando. Y eso hay que celebrarlo, aplaudirlo y reconocerlo a lo interno de nosotros. Y es el impulso y el trabajo que demanda de todos nosotros la discusión de ese contrato colectivo, pero adicionalmente hacerlo de manera eficiente, de hacerlo de manera rápida y no permitir que se pueda generar ningún tipo de perturbación en términos de lo que es la transparencia y necesidad de esa discusión. Con perturbación me estoy refiriendo a aquellos que de repente, en lugar de defender el trabajador, utilicen el discurso de defender al trabajador para generar precisamente perturbaciones con intenciones exógenas a lo que es la defensa del propio trabajador. Es un aspecto que tenemos que tenerlo ahí presente, tenerlo como un valor y todos estar viendo lo que ocurre. O sea, viendo lo que ocurre, deslumbrando precisamente lo que ocurre y bueno, y simplemente ejerciendo la militancia de discutir los puntos que haya que discutir. Y yo les planteo algo adicional, ver cómo cada cosa que hagamos tenga principios socialistas. O sea, eso es una invitación que es fundamental. Yo por ahí quisiera plantearles una reflexión. Vamos a hacer que, yo hablo como 4 o 5 horas, yo voy a hablar poquito tiempo, para que podamos dar cabida a otras cosas. Fíjense, ¿qué es lo que nos hace socialistas? O sea, ¿qué nos haría socialistas? ¿Y qué nos haría socialistas en un sector como telecomunicaciones? Ustedes la mayoría tienen trabajando acá cualquier cantidad de tiempo y con desarrollo precisamente en esta área. Nosotros podríamos vanagloriarnos de algunas cosas como país. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que en el Producto Interno Bruto el sector de telecomunicaciones es de los de mayor crecimiento. O sea, podemos decir eso. Y podemos decirlo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tapujo. Y podemos decir, por ejemplo, que incluso en momentos donde hay recesión
en términos de lo que es la crisis del capital a nivel internacional, o sea, la crisis del capitalismo, el capital, nosotros tenemos indicadores distintos, precisamente en una empresa que ha sido estatizada, que ha sido asumido como del Estado. Y podemos contrastarlo con los que defendieron el modelo liberal, ¿no? Podemos contrastarlo y decirle, mira, en los parámetros de ustedes, nosotros hemos podido ser victoriosos, pero ahora no nos basta con eso. No nos basta con medirnos en el parámetro de ellos. Ahora, en algún momento, tendremos que medirnos en función de los parámetros nuestros. Y eso pasa también en función del mismo Estado a nivel nacional. Nosotros, por ejemplo, en 11 años de revolución, en términos de la asistencia al sector de salud, nosotros hemos pasado de 3,5 millones de personas a 20,5 millones de personas. Pero eso no basta. Ahora nos falta todavía, ahora que llegamos a ese 20,5 millones, cómo profundizamos aún más y cómo mejoramos aún más la calidad. Por ejemplo, cómo nosotros, yo voy soltando preguntas y planteamientos para ver qué cosas podemos generar, porque la idea de esto no es que sea una conversación en este momento, sino que podamos generar una agenda de trabajo, ¿no? Asumiéndonos todos como parte de un ministerio y como partes de un Estado, que es uno de los aspectos que yo voy a dejarlo por ahí puesto, porque creo que es uno de los temas centrales que debemos pensar, ¿no? Que somos partes todos de un mismo Estado, de un mismo gobierno, todos absolutamente somos parte de eso. Fíjense lo siguiente. Orientación social del consumo. ¿Cómo nosotros hacemos para que en un sector como telecomunicaciones, pero vamos a plantearlo en términos generales, para que no parezca que es telecomunicación, en términos generales, ¿qué define las necesidades? ¿La definen los nichos del mercado, ¿no? ¿O lo definen las necesidades de la población? Normalmente hemos estado acostumbrados a que son los nichos del mercado, ¿no? Lo que definen precisamente a dónde abordamos. O sea, existe un nicho ahí, hay una demanda creciente en un sector determinado, hay capacidad, poder adquisitivo para ir detrás de eso, y se asume un nicho, y entonces en función de eso se hace un desarrollo, algunos lo llaman estratégico, otros lo llaman táctico, pero se hace un acercamiento sobre eso, ¿no? ¿Qué deficiencia podría tener? Eso tiene una lógica, ¿verdad? Además nos acostumbraron a esa lógica. Y además aquí que ha habido como una batidora de la lógica, ¿no? Cuando se agarró y se dijo hay que desarrollar empresa de Estado, el Estado hace toda la inversión y cuando la inversión está lista para ser rentable, entonces la privatizamos, ¿no? Que más o menos ha sido parte de la lógica que se implementó aquí en la historia de la CanTV y posteriormente lo que ha sido la historia reciente, donde lo fundamental que hemos logrado es, en 3 años, ¿no? Es romper el paradigma. O sea, esa es la meta y la victoria que tenemos en este momento, la ruptura del paradigma. Ahora, roto el paradigma, hay que construirlo. O sea, construirlo propiamente. Nosotros dijimos, si es posible una empresa que sea rentable, que tenga un criterio de crecimiento distinto al criterio tradicional, y si es posible hacerlo de una manera eficiente. Ese paradigma está roto. O sea, eso es una victoria que se tiene de CanTV. CanTV, Movilnet, etcétera. Así que se entiende propiamente de lo que sería esta familia.